Las grandes llanuras de América del Norte. Un territorio vasto, interminable, donde el horizonte se extiende sin obstáculos durante kilómetros y kilómetros. Cuando llega el invierno, las temperaturas descienden brutalmente hasta los menos 30 grados Celsius. Menos 22 grados Fahrenheit. El viento sopla sin piedad a través de estas llanuras abiertas, atravesando todo su paso, congelando cualquier cosa expuesta al aire. Antes de la llegada de los colonos europeos, pueblos indígenas vivían aquí durante todo el año. Los Lakota, los Cheyenne, los Arapaho y decenas de otras tribus de las llanuras. No tenían casas de piedra. No tenían estructuras permanentes de madera. No tenían estufas de metal ni ventanas de vidrio. Vivían en refugios portátiles hechos de pieles de animales y postes de madera. Y no solo sobrevivieron. Prosperaron. Durante miles de años, generación tras generación, perfeccionaron uno de los sistemas de refugio para clima frío más sofisticados jamás creados por el ser humano. Un sistema tan ingenioso, tan perfectamente diseñado, que familias enteras podían vivir cómodamente en temperaturas bajo cero mientras afuera el mundo se congelaba. Esta es la historia de cómo lo lograron. Timestamp, 2 a 5:30. Acto 2. La arquitectura del tipi, construcción y diseño. La estructura cónica que conocemos como tipi no era simplemente un refugio improvisado. Era una obra maestra de ingeniería. Y algo crucial que la mayoría desconoce, los tipis eran propiedad de las mujeres. Ellas eran las arquitectas, las constructoras, las diseñadoras de estos hogares. Los hombres cazaban el búfalo, pero eran las mujeres quienes transformaban esos animales en refugios que podían soportar ventiscas que matarían a cualquier persona sin preparación. La construcción comenzaba con la selección de 3 o 4 postes de cedro. Cada poste medía aproximadamente 6 metros de largo. 20 pies en medidas antiguas. El cedro no se elegía por casualidad. Esta madera era ligera pero increíblemente resistente. Podía soportar tensiones extremas sin quebrarse. Y lo más importante, no se pudría fácilmente cuando se mojaba. Estos postes se ataban juntos en la parte superior usando sinew. El sinew era tejido conectivo de búfalo. Tendones secos, endurecidos como cuerdas de acero natural. Cuando se mojaba, el sinew se expandía. Cuando se secaba, se contraía, apretando la unión con una fuerza que ninguna cuerda moderna podría igualar. Esta unión creaba un trípode más fuerte que cualquier estructura de tienda moderna. Luego se agregaban entre 12 y 15 postes adicionales, apoyándose contra el trípode principal. Cada uno colocado con precisión matemática para distribuir el peso uniformemente. El resultado era un esqueleto que podía soportar vientos de más de 100 kilómetros por hora. Pero el verdadero trabajo comenzaba ahora. La cubierta exterior requería entre 10 y 20 pieles de búfalo, dependiendo del tamaño del tipi. Cada piel pesaba entre 15 y 20 kilogramos cuando estaba húmeda. El proceso de preparación de estas pieles era monumental. Primero, cada piel debía ser raspada completamente para eliminar toda la carne y grasa adherida. Esto tomaba horas por cada piel. Las mujeres usaban herramientas de hueso afiladas como navajas, trabajando la piel estirada sobre marcos de madera. Luego venía el curtido con cerebro. Sí, cerebro de búfalo. Los cerebros contienen aceites naturales que, cuando se masajean en la piel, la vuelven increíblemente suave y flexible. Un búfalo tiene exactamente suficiente cerebro para curtir su propia piel. Un equilibrio perfecto de la naturaleza. Pero la suavidad no era suficiente. Las pieles debían ser impermeables. Entonces se engrasaban con grasa de búfalo hasta que el agua simplemente resbalara por su superficie sin penetrar. Finalmente, las mujeres cosían estas pieles entre sí usando hilo de sinew y agujas de hueso. Cada puntada debía ser perfecta. Una costura mal hecha significaba filtraciones de agua. Filtraciones de aire frío. Pérdida de calor vital. El resultado final pesaba más de 150 kilogramos. Pero esta cubierta pesada era lo que mantendría vivas a las familias cuando las temperaturas cayeran a niveles mortales. Aquí está el secreto que pocos comprenden. Un tipi de verano y un tipi de invierno eran refugios completamente diferentes. Cuando las temperaturas comenzaban a descender, las familias no simplemente esperaban y soportaban el frío. Transformaban sus tipis. Instalaban un revestimiento interior. Una segunda pared hecha de pieles adicionales o, más tarde en la historia, de lona. Este revestimiento se colgaba de una cuerda que rodeaba los postes a unos 2 metros de altura. 7 pies en medidas antiguas. El borde inferior se sujetaba con piedras pesadas, creando una cámara sellada.
Y entre la cubierta exterior y esta pared interior se formaba algo crucial. Aire muerto. Como el aislamiento en la ropa moderna de invierno. Como el espacio entre las ventanas de doble panel. El aire atrapado no puede moverse. No puede transferir calor por convección. Solo por conducción lenta, molécula por molécula. Este espacio de aire muerto elevaba la temperatura interior en más de 11 grados Celsius. 20 grados Fahrenheit. Solo por la física del aire atrapado. Pero los nativos no se detenían ahí. Afuera, las familias apilaban nieve alrededor de la base del tipi. Pero nunca, jamás, tocando directamente la piel del búfalo. El contacto directo significaba humedad constante. Humedad significaba pudrición. Pudrición significaba agujeros. Agujeros significaban muerte por congelación. Mantenían un espacio de aire entre la nieve y la cubierta. Luego construían el banco de nieve más alto, a veces hasta 1 metro de altura. La nieve es uno de los mejores aislantes naturales del mundo. Llena de bolsas de aire, bloquea el viento mejor que cualquier pared sólida. Algunas familias iban más allá. Rellenaban pasto seco entre el revestimiento y la cubierta. Añadían capas adicionales de aislamiento orgánico. Otras instalaban lo que llamaban un osan. Un techo parcial de piel colgado del interior, creando una cámara de aire adicional en la parte superior. Este osan atrapaba el aire caliente que naturalmente subía, impidiendo que escapara por el agujero de humo. Al mismo tiempo, evitaba corrientes descendentes de aire frío. El resultado era un sistema de aislamiento de múltiples capas que rivalizaba con las construcciones modernas. Detengámonos un momento. ¿Te imaginas vivir en estas condiciones? ¿Sobrevivir temperaturas bajo cero usando solo materiales naturales? Si esta historia de supervivencia ancestral te fascina tanto como a mí, suscríbete al canal. Cada semana exploramos técnicas de supervivencia olvidadas que salvaron civilizaciones enteras. Conocimiento que podría ser vital algún día. Ahora, continuemos con el elemento más crítico del tipi invernal. El fuego. El hoyo del fuego se ubicaba exactamente en el centro del tipi. No 1 centímetro a la izquierda. No 1 centímetro a la derecha. Centro absoluto. Rodeado por un círculo de piedras cuidadosamente seleccionadas. Estas piedras no eran decorativas. Absorbían calor durante horas y lo irradiaban lentamente, creando una fuente de calor constante incluso cuando el fuego se reducía. Pero el verdadero genio estaba en el sistema de ventilación. El aire fresco entraba a nivel del suelo, deslizándose bajo el borde del revestimiento interior. Este aire frío, más denso, fluía naturalmente hacia abajo y hacia el fuego. Al llegar al fuego, se calentaba instantáneamente. El aire caliente es más ligero. Sube. Ascendía directamente hacia el agujero de humo en la parte superior del tipi. El revestimiento interior creaba lo que los ingenieros modernos llaman efecto chimenea. El humo salía incluso en días sin viento. Incluso cuando el aire exterior estaba completamente quieto. 2 solapas en la parte superior, controladas por postes desde el exterior, dirigían el humo lejos del interior. Funcionaban como reguladores. Como las compuertas de una chimenea moderna. En días de viento, las solapas se ajustaban para evitar que el viento empujara humo hacia abajo. En días calmados, se abrían más para maximizar el flujo. Pero algunas familias tenían un truco adicional. Cavaban un túnel desde el exterior directamente hasta el hoyo del fuego. Este túnel subterráneo proporcionaba oxígeno directamente a las llamas, manteniéndolas ardiendo intensamente, mientras el espacio de vivienda permanecía libre de corrientes de aire. En noches calmadas, cuando el humo podría acumularse en el interior, esta alimentación directa de aire mantenía el fuego limpio y eficiente. Era un sistema de ventilación de ingeniería pasiva que funcionaba sin electricidad, sin ventiladores, sin tecnología moderna de ningún tipo. Solo física pura. Gravedad. Densidad del aire. Convección térmica. Principios que los nativos comprendían perfectamente miles de años antes de que la ciencia moderna les pusiera nombres. Pero había un problema. Las grandes llanuras son llanuras por una razón. Casi no hay árboles. La madera dura, que arde durante horas con calor intenso, era increíblemente escasa. Entonces, ¿cómo mantenían el fuego encendido durante los largos meses de invierno? La respuesta sorprende a la gente moderna. Estiércol seco de búfalo. Lo que llaman buffalo chips en inglés. Estos excrementos secos ardían sorprendentemente calientes. Producían una llama constante y limpia. Y lo más importante, estaban por todas partes.
Las mujeres y los niños recolectaban estos buffalo chips antes del invierno, almacenándolos en grandes pilas cerca del campamento. Una familia necesitaba cientos de kilogramos para pasar el invierno. También usaban manojos de pasto retorcido, atados firmemente. Estos ardían lentamente, como los troncos manufacturados modernos. Pero el verdadero secreto para mantenerse caliente no era solo el fuego. Eran las piedras calentadas. Antes de dormir, colocaban piedras en las brasas hasta que brillaban de color rojo anaranjado. Luego las envolvían en pieles y las enterraban debajo de las áreas de dormir. Estas piedras liberaban calor durante horas. Durante toda la noche. Una cama con calefacción natural que no requería electricidad ni tecnología moderna. Y cuando el campamento tenía que moverse, cosa que sucedía incluso en invierno cuando los rebaños de búfalos migraban, tenían otro truco. Sellaban brasas calientes en cuernos de búfalo, taponados con arcilla. El fuego se mantenía vivo dentro, consumiendo oxígeno lentamente. Este fuego preservado podía viajar durante días. Cuando llegaban al nuevo campamento, abrían el cuerno, añadían combustible y tenían fuego instantáneo. Sin necesidad de encender fuego nuevo con fricción o chispa de pedernal. En temperaturas bajo cero, esto podía significar la diferencia entre vida y muerte. El tipi proporcionaba refugio. Pero la supervivencia verdadera dependía de la ropa. Las pieles de búfalo de invierno provenían de animales cazados entre noviembre y marzo, cuando el pelaje estaba en su punto más grueso. Un búfalo de invierno podría tener pelaje de más de 7 centímetros de largo. Estas pieles se raspaban meticulosamente para eliminar toda la carne adherida. Luego se trabajaban con cerebro y médula de búfalo hasta que quedaban increíblemente suaves. Finalmente, se ahumaban sobre fuego para impermeabilizarlas. El humo sellaba las fibras, creando una barrera contra el agua y el viento. La forma de usar estas pieles era crucial. El pelaje se usaba hacia adentro, contra el cuerpo, atrapando aire caliente directamente contra la piel. El lado exterior decorado repelía la nieve y el agua. Pero una sola capa nunca era suficiente. El secreto estaba en la superposición. Una piel interior de becerro, más ligera y suave. Luego una piel exterior de búfalo adulto, gruesa y resistente. Entre estas capas, más espacios de aire muerto. Múltiples cámaras de aire atrapado, cada una proporcionando aislamiento adicional. Este sistema mantenía el calor corporal tan eficientemente que las personas podían trabajar al aire libre durante horas en temperaturas de menos 40 grados. Sin congelación. Sin hipotermia. Solo con materiales naturales y conocimiento ancestral. Para los pies, se usaban mocasines de doble capa rellenos con pasto seco o pelaje de conejo. Para las manos, mitones de piel de búfalo con pelaje interior. Para la cabeza, capuchas de piel que cubrían completamente el rostro excepto los ojos. Cada elemento del vestuario había sido perfeccionado durante generaciones. Cada ajuste, cada técnica de costura, cada elección de material, había sido probado en las condiciones más brutales imaginables. Y había funcionado. Durante miles de años. Piensa en esto por un momento. Estas personas sobrevivían temperaturas que matarían a la mayoría de nosotros en horas. Sin tecnología moderna. Sin tiendas donde comprar equipo. Sin pronósticos del tiempo. Solo conocimiento. Preparación. Y comunidad. Si quieres seguir descubriendo estas técnicas ancestrales de supervivencia, dale like a este video y activa la campanita. Cada historia que compartimos podría contener conocimiento que algún día necesites. Ahora, hablemos de cómo almacenaban alimentos durante meses de invierno brutal. El invierno en las grandes llanuras podía durar 6 meses. Durante ese tiempo, la caza era casi imposible. Los búfalos migraban a valles protegidos, lejos de las llanuras expuestas. Los ciervos se escondían en arboledas densas. La nieve profunda hacía el viaje extremadamente peligroso. Entonces las familias dependían completamente de los alimentos almacenados durante el otoño. El alimento de supervivencia más importante era el pemmican. Esta era una mezcla de carne seca pulverizada, grasa derretida y bayas secas. Se preparaba durante el verano y otoño, cuando la caza era abundante. La carne se cortaba en tiras delgadas y se secaba al sol hasta que estaba completamente deshidratada. Luego se machacaba hasta convertirla en polvo fino. La grasa de búfalo se derretía lentamente hasta que quedaba completamente líquida y clara. Las bayas secas, generalmente cerezas silvestres o bayas de búfalo, se mezclaban en la combinación. La grasa líquida caliente se vertía sobre la carne en polvo y las bayas, mezclándose hasta formar una pasta densa. Esta mezcla se almacenaba en contenedores de cuero crudo llamados parfleches.
Un kilogramo de pemmican contenía aproximadamente 3.500 calorías. Suficiente para mantener a una persona trabajando en frío extremo durante un día completo. Y lo más importante, el pemmican nunca se echaba a perder. La grasa sellaba la carne contra el oxígeno. Sin oxígeno, no había bacterias. Sin bacterias, no había descomposición. Pemmican de 10 años seguía siendo perfectamente comestible. Estos parfleches se colgaban de los postes del tipi, elevados del suelo donde los roedores no podían alcanzarlos. Pero el pemmican no era la única reserva de alimentos. Cavaban pozos de almacenamiento subterráneos fuera del campamento. Estos pozos se excavaban por debajo de la línea de congelación, en la tierra que permanecía constantemente fría pero no completamente congelada. Se revestían con corteza para evitar el colapso. Dentro almacenaban raíces, tubérculos, maíz seco, calabazas y frijoles. La tierra congelada preservaba estos alimentos durante meses. Era refrigeración natural. Un refrigerador que no requería electricidad ni hielo fabricado. Solo la física de la tierra congelada. Las familias también secaban enormes cantidades de carne durante el otoño. Tiras de carne de búfalo colgaban en estructuras de madera hasta que estaban completamente secas. Esta carne seca, llamada jerky en inglés, podía durar años y se mantenía seca. Se rehidrataba en sopas y guisos durante el invierno. Con estos sistemas de almacenamiento, una familia bien preparada podía pasar todo el invierno sin cazar ni recolectar. Completamente autosuficiente. Completamente segura. Pero la verdadera clave de la supervivencia no era el tipi individual. Era la comunidad. Los tipis nunca se establecían al azar. Se disponían en círculos perfectos, con las aberturas mirando hacia el este. ¿Por qué el este? Porque los vientos predominantes en las grandes llanuras soplan desde el oeste y noroeste. Al tener todas las entradas mirando hacia el este, lejos del viento, cada tipi estaba naturalmente protegido de las peores ráfagas. Y el círculo mismo creaba un cortavientos comunitario. Cada tipi protegía parcialmente a los tipis adyacentes. El viento que golpeaba un tipi se desviaba hacia los lados, reduciendo su impacto en los tipis vecinos. Esta formación no era accidental. Era el resultado de miles de años de experimentación. Dentro de cada tipi, entre 8 y 10 personas vivían durante el invierno. Familias extendidas. Abuelos, padres, hijos, a veces primos o parientes lejanos. El calor corporal combinado de todas estas personas, sumado a un pequeño fuego y al ingenioso sistema de aislamiento, mantenía la temperatura interior entre 16 y 21 grados Celsius. Entre 60 y 70 grados Fahrenheit. Mientras afuera todo se congelaba a menos 30. Una diferencia de 50 grados. Mantenida sin electricidad. Sin calefacción central. Sin tecnología moderna de ningún tipo. Solo conocimiento. Materiales naturales. Y diseño inteligente. Las familias compartían alimentos. Compartían trabajo. Compartían conocimiento. Si un tipi sufría daños durante una tormenta, toda la comunidad ayudaba a repararlo. Si una familia perdía su reserva de alimentos por algún accidente, otras familias compartían las suyas. La supervivencia no era individual. Era colectiva. Y esa colectividad era tan crucial como cualquier técnica de construcción o sistema de aislamiento. Durante las noches largas de invierno, las familias se reunían dentro de los tipis. Los ancianos contaban historias. Enseñaban a los jóvenes las técnicas de supervivencia que habían aprendido de sus propios abuelos. Las mujeres cosían ropa nueva, preparaban herramientas, trabajaban pieles. Los hombres fabricaban armas, reparaban equipos, planeaban las cacerías de primavera. Los niños jugaban, aprendían, absorbían conocimiento ancestral simplemente viviendo en este entorno. No había escuelas formales. Pero cada niño aprendía todo lo necesario para sobrevivir. Porque la supervivencia de la tribu dependía de que cada nueva generación dominara estas técnicas. Cada elemento del sistema de tipi invernal representaba miles de años de refinamiento. Miles de años de experimentación. Miles de años de conocimiento transmitido de generación en generación. La forma cónica exacta que maximizaba la estabilidad estructural mientras minimizaba la superficie expuesta al viento. El sistema de doble pared que creaba aislamiento mediante aire atrapado. El sistema de ventilación que eliminaba el humo mientras mantenía el calor. Las técnicas de preparación de pieles que creaban materiales impermeables y duraderos. Los métodos de almacenamiento de alimentos que permitían la supervivencia durante meses sin caza. La disposición comunitaria que maximizaba la protección mutua. Nada era accidental.
Nada era improvisado. Todo era el resultado de generaciones de personas observando, experimentando, perfeccionando. Este conocimiento permitió que civilizaciones enteras prosperaran en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Lugares donde los humanos modernos, con toda nuestra tecnología, lucharíamos para sobrevivir una sola noche sin preparación adecuada. Y lo más notable es esto, todo este sistema era portátil. Una familia podía desmontar completamente su tipi en menos de una hora. Cargar todo en trabos tirados por caballos o perros. Viajar 100 kilómetros, y tener su hogar completamente reconstruido antes del anochecer. Imagina eso. Imagina poder llevar tu casa completa, con todo tu sistema de calefacción, toda tu protección contra el clima, toda tu capacidad de supervivencia, a cualquier lugar que necesites ir. Esa era la vida de las tribus de las llanuras. Nómadas no porque fueran primitivos o poco sofisticados, sino porque habían perfeccionado un sistema de vida móvil tan eficiente, tan bien diseñado, que podían prosperar en las condiciones más brutales imaginables. Este conocimiento ancestral nos enseña algo fundamental. La tecnología moderna es poderosa. Es conveniente. Nos hace la vida más fácil de innumerables maneras. Pero nuestros ancestros tenían algo que muchos de nosotros hemos perdido. Comprensión profunda del mundo natural. Capacidad de trabajar con el ambiente, no contra él. Habilidades para sobrevivir usando solo lo que la naturaleza proporciona. Y quizás lo más importante, comunidad. La comprensión de que la supervivencia verdadera nunca es individual. Siempre es colectiva. En un mundo donde cada vez dependemos más de sistemas complejos que pocos comprenden, donde una falla eléctrica puede paralizar ciudades enteras, donde hemos perdido conexión con las habilidades básicas de supervivencia, este conocimiento ancestral es más relevante que nunca. No necesitamos abandonar la tecnología moderna. Pero quizás necesitamos recordar lo que nuestros ancestros sabían. Quizás necesitamos recuperar ese conocimiento antes de que se pierda completamente. Porque algún día, podríamos necesitarlo.